Vamos a grabar. Bueno, muchachos, esta sesión de comprensión lectora o de la lectura, sí es muy probable que les pregunten o que vengan del examen. No vendrán textos muy extensos por la cuestión de tiempos, por la cuestión de que la mente se puede cansar con tanta pregunta, con tanto datos que vienen. Acuérdense que el día de mañana tengan su lápiz, su pluma, lápiz o pluma y una hoja, noten, fíjese bien el tipo de temas, fíjese bien cómo está estructurado y sobre todo cuál va a ser la mecánica para el 29, ¿no? No tengan el WhatsApp aparte, digo, con ustedes, el Facebook, nada de eso, hagan tele, todo. Eso es recomendable porque véanlo como un examen real, ¿sí? Yo creo que les va a servir mucho. Y la comprensión lectora o la lectura, muchas veces nosotros somos muy flojos para poder leer o analizar. Yo le quisiera iniciar esta sesión. Bueno, ahorita que terminen la sesión mía, volvemos a entrar. Si no concluimos, volvemos a entrar para continuar, ¿sí? El jueves vamos a hacer una sesión después de las normales para empezar con el examen, ¿no? Y así ya me emparejo con el A y B. Quiero que vean ustedes, este es un ejercicio de que tienen que fijarse las preguntas que te van a hacer o que te pueden hacer. No vean el texto ahorita, esto no. Chequen ustedes, dice, el mejor título para el texto sería, quiere decir que te ponen un texto y posiblemente te pregunten qué título consideras que sea apropiado. Para que tú pongas un título, debes saber y analizar todo esto, ¿sí? Fíjese bien, te pueden preguntar el título, ¿qué título le pondrías? El título tiene una secuencia lógica, unas palabras que denoten y que se escriba todo lo que viene aquí. Ojo con eso, ¿no? Entonces, otra pregunta que te pueden hacer. Viene un texto, Fernando Savater, la razón de ser de toda virtud radica en qué, o sea, aquí te preguntan cuál es la razón del ser de toda virtud que radica en este texto. Otra pregunta, déjame borrar este anuncio, otra pregunta que te pueden hacer es, ¿el contenido del texto tendrá como finalidad persuadirlos sobre, o sea, te pueden decir cuál es la finalidad del texto? ¿Sí me explico? Y ustedes deben de analizar todo esto aquí. Otra pregunta que te pueden hacer y es de que te pongan a pensar, de razonamiento. Otra pregunta es, de acuerdo a los razonamientos del autor, o sea, de Rousseau, depende de su razonamiento, el autor, ¿qué es lo que concluye el autor con este texto? Voy y me repito. Te pueden preguntar el título que le podrías poner. Te pueden preguntar una concepción teórica del texto. Te pueden preguntar la finalidad del texto, lo que dice el autor, el autor o el contenido del texto, cuál es la finalidad. Te pueden preguntar, de acuerdo al razonamiento del autor, te pueden preguntar cuál es la conclusión, a qué conclusión llega el autor. Te pueden preguntar, la afirmación incompatible con el contenido textual es la afirmación incompatible, o sea que no va con lo del autor. No va.
Luego te pueden preguntar, el mejor resumen del texto es, ¿cómo me enfadan los anuncios? ¿Sí ven los anuncios ustedes, verdad? Te pueden preguntar, de lo explicado se entiende que las acciones libres se constituían, o sea, ya tienes que deducir tú una cosa. Te pueden preguntar sobre el autor personaje, podemos afirmar principalmente qué, o sea, ¿qué puedes afirmar sobre el autor? ¿Sí? También te pueden preguntar, el autor busca explicar con el texto, ¿qué quiere explicar el autor? ¿Sí? Te pueden preguntar a partir de la tesis señaladas, no es una característica de ensayo, o sea, ya es una cuestión métrica, ya es una cuestión de semántica. Así se puede ir preguntando, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver fíjese bien. Tanto line y pronunciación. El mejor resumen del texto. Te pueden preguntar el mejor resumen del texto. Fíjese todas las preguntas que te pueden hacer. La afirmación principal del texto es, te pueden preguntar, identifica la información incompatible. Ya lo habíamos visto ahorita, ¿no? Bueno. Y te pueden preguntar, el texto se refiere a, vamos a trabajar con el primero que abrimos. ¿Sale? Vamos a ver. El mejor título para el texto sería, vamos a ver la respuesta. Si se fijan, no hemos leído el texto. Y la respuesta es la C. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice el texto. Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos porque así precisamente es la vida. Ojo aquí. ¿Sí? Aquí hay un punto. Ahí hay un punto. La intermitencia del sueño nos permite sostener días de trabajo. O sea, aquí habla de memorias y recuerdos que son parte de nuestra vida. Y entonces habla del sueño que nos permite sostener días de trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desfigurado al evocarlo. O sea, cuando nosotros nos acordamos de algo o recordamos algo, se nos desfigura a evocarlo o que tú digas, voy a platicarlo. Cuando queremos platicar un sueño que de un recuerdo y ya el 90% de los sueños se olvida. No puedes tú decir completamente un sueño. Cuando platicamos un sueño, hasta incluso le inventamos. Han devenido del polvo como cristal irremediablemente herido. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Las memorias que te hacen una referencia. Aquel que vivió tal vez, pero fotografió muchas y no es recreada con la pulcritud de los detalles. Esto se refiere a que si tú recuerdas o sueñas o piensas cosas, no lo vas a crear tal y como lo vistes en tu recuerdo, o si me los vas a platicar. Nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Pablo Neruda. Dice, ahora, el mejor título para el texto, estoy acá abajo, el mejor título para el texto sería de carácter evanescente de los recuerdos del poeta, o sea, vagamente lo que yo recuerdo, ¿no? La principal constante de los argumentos del autor es hablar sobre fugaces recuerdos. Él habla de memoria de recuerdos aquí, habla de sostener, de muchos de mis recuerdos, habla de las memorias del memorialista, no son memorias del poeta, sino de la persona. Sigue hablando de recuerdos. Recrea los detalles, el recuerdo.
Y entonces todos esos recuerdos son sacudidos por fuego y sombra de su época, de su momento, de su contexto. Entonces, al hablar de recuerdos desfigurados que han devenido en polvo, galerías de fantasmas, intermitencia de los mismos, el autor ha querido poner de relieve el carácter evanescente de las reminiscencias. ¿Qué significa esto? Se refiere a que los recuerdos se evaden y quiero regresar a tener el recuerdo y se me complica la idea de concretarlo bien. Entonces la respuesta dice, carácter evanescente de los recuerdos del poeta, porque está hablando del mismo, de sus recuerdos, de sus sueños, su relación con el trabajo. No habla de diferencias entre memorialistas y poetas, no lo habla porque el memorialista es el mismo, el poeta es el mismo. Semejanza entre recuerdos poéticos y la vida. No, no hay semejanzas, son recuerdos, son vagos. Esencia y objetivo de las creaciones poéticas. Nada tiene que ver con las creaciones poéticas. Memoria y recuerdos saltantes de los poetas. No, sino al decir saltantes se está olvidando de lo que son recuerdos, ¿no? De lo que son evanescentes. No sé si le comprendan más o menos la idea. Les aclaro que en el examen no les van a poner esto, ¿sí? Usted tiene que deducir sobre qué. Vamos a ver lo de Sabater. La razón de... No, vamos a ver el de... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, estos anuncios, güey. A ver, vamos a ver este. Dice, quiero que vean ustedes, la afirmación es incompatibles con el contenido textual es, Jerusalén es un importante centro religioso para judíos, cristianos y musulmanes. Aquí está. La cual nos dice algo sobre las bases históricas comunes de estas tres religiones. Precisamente esto es lo que resulta tan trágico que justamente Jerusalén se haya convertido en una manzana de la discordia. El sentido de que la gente se mata a millares porque no es capaz de ponerse de acuerdo sobre quién debe ostentar la soberanía de la ciudad eterna. Bueno, yo voy a mis respuestas. Existen religiones que son ciertas bases históricas, correcto. Sí hay religiones que son bases históricas comunes, pero no te dice de qué ciudad, ¿sí? Ahora, Jerusalén se ha convertido en una manzana de la discordia. Jerusalén, sí, aquí te lo dice. Jerusalén se ha convertido en una manzana de la discordia. La soberanía de la ciudad eterna debe pertenecer a una religión, ¿sí? Fíjense bien, analicen esta y vamos a la E. Los problemas religiosos se pueden convertirse en problemas políticos. Aquí ya está deduciendo. Ahora, vamos al texto. Vamos al texto. Efectivamente, Jerusalén es una ciudad, ¿sí? Y vean, aquí vamos a ver, aquí hay una coma. Jerusalén es una ciudad importante, centro religioso para judíos, cristianos y musulmanes. Lo cual nos dice que algo sobre las bases históricas comunes de estas tres religiones. Estas tres religiones tienen añales y decenas y siglos que quieren ellos dominar o estar dentro del poder de controlar la ciudad. De eso se trata. Y eso es lo que ha resultado trágico en Jerusalén. O sea, ese confrontamiento entre judíos, cristianos y musulmanes, ha habido tragedias, ha habido guerras. Pero ¿cuál es el objetivo? Tener el control de Jerusalén. Ese es el objetivo. Entonces, dice, la gente se mata a millares porque no es capaz de no se ponen de acuerdo sobre quién debe ostentar la soberanía de la ciudad eterna. ¿Quién?
Por eso, en el caso del inciso, el inciso D, la soberanía de la ciudad eterna debe pertenecer a una religión. Pero ¿cómo debe pertenecer a esa religión? A cuesta de guerras y matanzas y todos y pleitos entre las tres religiones. Esas son las que le pueden preguntar a ustedes en Ceneval, ¿no? Ahora, el mejor resumen del texto, Russell. Fíjense bien aquí. A Platón le interesaban mucho las matemáticas porque las relaciones matemáticas jamás cambian. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Tienen que partir las ideas del texto. Ahí. A Platón era un filósofo que le interesaba las matemáticas porque jamás cambian. ¿Sí? Y dice, te pongo un ejemplo. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. No va a cambiar. Triángulo isósceles, equiláteros, escaleno, como tú quieras ver, siempre tiene 180 grados al interior. Por lo tanto, esto es lo que le gustaba a Platón, o lo que le interesaba y que no cambiaba. Por lo tanto, es algo sobre la que debemos tener conocimientos ciertos, o sea, debemos tener conocimiento de eso, de que las matemáticas no cambian, de que las matemáticas son exactas, ¿sí? Sostenía Platón que solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos. Mis sentimientos son ideas vagas, pero las matemáticas son ideas que ahí están. Pero si podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. O sea, ¿qué significa esto? Lo cierto de los ángulos, de los ángulos del triángulo es correcto porque me reconozco en mi razón, en mi forma de pensar, que así es. Entonces, el ser humano, vamos por partes sin ver la respuesta. El ser humano debe procurarse por buscar conocimientos ciertos. De hecho, el ser humano siempre andamos buscando conocimientos ciertos, ¿sí? Esa es una opción probable, como resumen. Platón sostenía que las matemáticas sustentan relaciones invariables. No, aquí no dice Platón que decía eso. Decía que las matemáticas jamás cambian, ¿no? Y decía que podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos. No habla de invariabilidades, ¿sí? Las matemáticas no pueden estar constituidas por conceptos imprecisos. Él decía que ahí estaban los conocimientos. El racionalismo de Platón lo llevó a destacar la importancia de las matemáticas. Sí, correcto. El conocimiento de las matemáticas permite que nuestra razón supere la vaguedad. La respuesta correcta es la D. Fíjese, el conocimiento de las matemáticas, porque las matemáticas no cambian. No cambian y porque si tenemos conocimientos ciertos, entonces nos respalda la razón de que estoy seguro de mi respuesta y de lo que yo conozco. Por eso dice, en el caso, el mejor resumen del texto es, el conocimiento de las matemáticas permite que nuestra razón supere la vaguedad. O sea, yo ando perdido, no le entiendo, y si yo conozco de matemáticas, me va a asistir la razón y ya dejo la vaguedad, dejo lo que supongo y ya concreto en el resultado. ¿Sí? Ahora, si leemos esto, esta es una guía para poderlo resolver. El mejor resumen del texto es el racionalismo de Platón. Lo llevó a destacar la importancia de las matemáticas. De acuerdo al texto, Platón dice que solo obtenemos conocimiento cierto de la razón. De ahí que la matemática, al basarse en conocimiento racional, sea una importante disciplina debido a la precisión de los datos obtenidos y su carácter inmutable, o sea, que no cambia. De acuerdo con la creencia platónica de. Va a haber preguntas, muchachos. Dígamelo ahorita, vamos bien, vamos mal, dígamelo en el chat.
¿Se entendió cómo va? Yo quiero aclararles lo siguiente, muchachos. Es muy difícil que yo les diga, así se resuelve. Aquí entra mucho la creatividad, el ingenio, el detalle de que ustedes, vamos a otro texto, vamos a otro texto. Tienen que tener, miren, sin saber qué preguntan, sin nada, yo tengo que saber leer el texto. ¿Cuál es la mecánica que yo les recomiendo para el examen? Leer rápido y después fraccionar el texto. Vamos a hacer un ensayo. Los hechos se desarrollan con precisión tan uniforme que para escribir hoy en la historia del mañana bastaría narrar lo acontecido ayer, dejando en blanco nuestros nombres y fechas. A la revolución o al cuartelazo siguen las elecciones fraudulentas, a las elecciones fraudulentas del gobierno malversador y rapaz y tiránico, para volver a la misma revolución o al mismo cuartelazo o a las mismas elecciones del mismo gobierno. La vida nacional queda simbolizada en una correa sin fin, dividida en tres pedazos, rojo, el negro, el amarillo, es decir, sangre, fraude y derroche. Pues eso se aplica en la actualidad, pero miren, ya la leí rápido, tengo idea que se trata algo de político, tengo idea de que habla de gobiernos, punto, pero vamos a ver, los hechos se desarrollan con precisión tan uniforme para escribir hoy la historia del mañana, bastaría narrar lo acontecido de ayer. O sea, lo que está ocurriendo ahorita es un hecho con precisión. Y para poderlo yo analizar, tengo que escribir lo de hoy basándome en narrar lo acontecido ayer. ¿Sí? Y yo para pensarlo de otra forma, dejo en blanco nombres y fechas. Quiere decir que voy a hablar del hecho, los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando hoy? Y en base de ayer. Después le pongo nombres o ciudades o años o lo que ustedes quieran. Y aquí en esta parte que dice dos puntos y seguido, ya te habla del tema, te habla de la revolución. O el cuartelazo, o sea, el encierro, el que tú no puedes ir a gobierno y ser, que es del pueblo y del público, mentira, no te pelan. ¿Sí? Siguen las elecciones fraudulentas. Esto hasta la fecha sabemos. Ahora, ¿qué carácter tienen los fraudulentos? Pues es indistinto, depende de la ciudad, el pueblo, el país, etc. A las elecciones fraudulentas, de ahí sigue el gobierno, que esos clásicos en México te ofrecen todo en campaña y después negociaron acá en cúpula y queda un gobernante y te mandan por un tubo. Es capaz, tiránico, incluso aquí es rapaz, tiránico, rapaz es que roba, hace fraudes, hace todas estas cosas. Tiránico es una expresión muy fuerte, pero sí hay tiranía en los gobiernos de México. Hasta aquí. Esto es lo que te da una información de revolución, no propiamente una revolución, una guerra, no, simplemente para volver a la misma revolución, o sea, ya llegó el gobernador, el gobierno vuelve a lo mismo, al cuartelazo, a las mismas elecciones, para que quede gente que se protejan y todas esas cosas. Esto sucede en todo el mundo, no nomás en México, ¿no? La vida nacional, y aquí esto es como una forma de conclusión, queda simbolizada en una correa sin fin, o sea, estamos desprotegidos. El pueblo de un país, de una ciudad, está desprotegida realmente. Solamente te dan los servicios y a medias depende del país. ¿Sí? Dividida en tres pedazos, rojo, negro y amarillo, que son sangre, fraude y derroche. ¿Sí? Entonces tú dices, el autor busca explicar con el texto la imposición de cuartelazos y elecciones. No creo. Los símbolos propios de nuestra vida social. No se trata que el gobierno diga cuáles son los símbolos
O sea, símbolo se me refiere a la cultura, a las tradiciones, a todo esto de las creencias que tiene un pueblo, no. La nefasta lógica de la política nacional podría ser la uniformidad de la sociedad, pero esta peruana puede ser otro país, ¿no? La corrupción de los militares revolucionarios, no, en ningún momento está hablando de militares, en ningún momento aquí, ¿sí? Ahora, fíjese que es la C, pero ahí va. El autor busca explicar con el texto la nefasta lógica de la política, o sea que todo esto es política, ¿sí? Política nacional. Para el autor, la historia tiene un fin funesto, un ciclo funesto, o sea, inútil, que es la misma, va a lo mismo. De la revolución o del cuartelazo siguen el fraude electoral y de ahí el gobierno malversador que origina una nueva revolución. Es decir, el círculo vicioso no tiene cuándo acabar. De ahí que la historia política nacional, que sea la historia política nacional una consecuencia de injusticias, fraude y derroche. Si se fijan aquí, ya quitó la palabra sangre. Injusticias, fraude y derroche. ¿Sí? Aquí manejó la palabra sangre con el color rojo y acá la quitó y le puso injusticias. Entonces, la respuesta C es la nefasta lógica de la política nacional. ¿Sí? Más o menos tienen una idea de cómo entrarle. Por ejemplo, vamos a poner otro y otro. Pues no sé cuál, pero vamos a ver. Vamos a ver la prueba 10. Si se fijan, este texto está mucho más extenso. ¿Lo ven? Y la pregunta es, el texto busca 10 minutos, el texto busca destacar esencialmente qué. O sea, si te ponen un texto así, ay Dios mío. Si te ponen un texto extenso, ojo muchachos, ojo, sépanlo leer. O sea, vamos a ver así. La historia y la teoría en su conjunto, la historia es parte de la teoría, son instrumentos de lucha social siempre. Aquí te hacen un argumento de entrada. Te habla de la historia y la teoría de la historia, ¿sí? Que es producto de la lucha social. La ciencia en su conjunto, fíjese las comas y los puntos que estoy señalando. La ciencia en su conjunto es instrumento de lucha social, lo fue desde su creación y lo sigue siendo. O sea, la ciencia en su conjunto, la ciencia es un instrumento de lucha social. Esto de aquí es pura información, pura introducción. Y sigue, es usada por la clase social en función de sus intereses, en los que cada clase social tiene la defensa de su destino histórico. O sea, defendámonos como podamos. Te habla de historia, la ciencia como lucha social y ya empieza a decirte a ti, clase social, defiéndete como puedas. Luego ya, aquí termina. Todo esto es parte de una introducción. En consecuencia, ya te cambia el panorama, ya te cambia el texto. La historia es un instrumento que tiene un contenido mucho más directo con las otras ciencias en el proceso de consolidación de la conciencia. Consolidación de la conciencia. Que es la que finalmente pone a las armas un destino y una dirección. Quiere decir que la conciencia es finalmente la que te pone un destino y una dirección. La conciencia es parte hacia donde se dirige todo con el objeto de crear condiciones de lucha social. Tengo conciencia de hacer y actuar y decir. Tenga una dirección determinada. En base a la conciencia, nosotros podemos tener armas,
podemos tener una dirección, podemos tener una dirección, un objeto de crear para lograr una lucha social, ¿sí? En este sentido, definitivamente no hay manipulación porque se supone que no nos debe manipular nuestra conciencia. No nos debe manipular nuestra conciencia. Y en este sentido, definitivamente no hay manipulación, simple y llanamente existe una concepción. Cuando yo tengo todo esto, logro una concepción. O sea, son maneras de ver la historia. A nivel de la conciencia y concepción, yo veo la historia en otra debe ser dirección, el análisis de los procesos. El no entender las categorías, aquí ya te está concluyendo, te está haciendo una conclusión. De todo esto que te dije, te hablé de la historia, de la introducción, de las luchas sociales, de tus intereses como clases sociales y que debemos consolidar para tener conciencia y llegar a una concepción, ¿sí? Entonces, todo esto está analizado con los procesos. El no entender las categorías como el modo de producción o entenderlas de manera distorsionadas es probablemente un defecto de la concepción. O sea, ¿cómo coincides tú eso? A lo mejor estás equivocado. Un defecto ideológico o un defecto teórico. Esto afecta en última instancia el aspecto científico riguroso por la cual se maneja el dato histórico. Esto afecta en última instancia el aspecto científico y por acá decíamos la ciencia. Riguroso por la cual se maneja el dato histórico. ¿A qué se basa la historia? Si se fijan, esto que está aquí concluye en esta frase. Entonces, ¿qué busca el autor? La metodología científica. Déjenme quitar esta cosa. ¿Qué dice aquí el autor? La metodología científica reviste la gran importancia. No, no. Te habla de conciencia, te habla de concepción, te habla de lucha de clases, te habla de que si no estás concentrado en tu concepción, pierdes rumbo, pierdes dirección, no creas, de eso te habla. Las clases sociales tienen intereses antagónicos. Sí hay intereses antagónicos, pero sí son más afines toda la clase social porque pedimos, como pueblo, pedimos muchas cosas. La ciencia histórica tiene un carácter clasista. La historia no puede ser totalmente manipulada. Pues no puede, pero a veces lo hace, ¿no? La conciencia resulta gravitante para sus pueblos. No, porque aquí te está hablando de que aquí está hablando de una forma negativa, gravitantes que va cayendo, ¿no? Entonces tiene que ser algo positivo y tiene que ser algo filosófico por todo el contexto que está hablando. La ciencia histórica tiene un carácter clasista. Vamos a la respuesta. Para el autor, la ciencia no puede estar aislada de las condiciones sociales de la vida. Así la ciencia histórica tendrá un contenido y una orientación directa asociada al grupo social, tenga el poder. Ahora bien, cada clase social utiliza la ciencia y bla, 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 y la respuesta correcta es la C, que sería la ciencia histórica tiene un carácter clasista, o sea, de clase. Y así vienen varios ejemplos. En la compresión de lectora, ustedes pueden ver varios ejercicios y vean que hay muchos. Estos dibujitos que están aquí se debe a que hay un texto de uno de los autores. Aquí está otra de Pablo Neruda. Vamos a ver Erich Fromm. El miedo a la libertad, está bueno ese libro. Miedo a la libertad. Los seres tienen cadena ininterrumpida de acciones. No, vamos a... Déjenme quitar esto. Bueno.
Nos quedan 2 minutos. Necesito ver uno cortito. Aquí. Número 2. Viendo respuesta para que nos alcance el tiempo. El término eclipsada se entiende como. Tienen que saber que es eclipsada. No, pues se va más a la música. Eclipsada es como te tapa la luz, como en el eclipse. Te hace un eclipse de sol, un eclipse de luna, te crea la sombra, pero el eclipse tapa al sol o tapa la luna, depende del eclipse, y se ve reflejada una sombra. O sea, yo puedo decir, te voy a eclipsar, o sea, yo te tapo y te evito y para que tú no te proyectes, o sea, te hago un lado. O sea, eclipsar es como taparte, te tapo, no te dejo que veas, no, es como cuando si quiero ver la fotografía del celular, yo me asomo y te tapo porque te estoy eclipsando para que no vea la foto del celular. Eso es eclipsar. Entonces, a eso se refiere. Por eso habla relegada la respuesta, te hago un lado. Eso es lo que quiere decir. Queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar. Si no se puede, nos mando otro link en este momento. ¿Sale, vale? Claro. Sí.